De hecho, la Liga Brasilera, el día de hoy, es la mejor del mundo. ¿Cómo una persona como usted, que ha estado allí, viene al Perú y se enriquece como ser humano y como persona? Por la experiencia, por convivir con otras personas. Yo siempre repito que no hay uno que sabe más que otro, que tiene más sabiduría. Son solamente experiencias distintas, diferentes, ¿sabe? Y independiente de la competitividad que hay en Brasil, hay muchísimos problemas también ahí. Hay dificultades. El promedio de un entrenador en Brasil es de 5.8 meses, ¿sabe? Entonces, la vida útil del entrenador ahí es corta. No hay tiempo para desarrollar un trabajo efectivamente de inicio, medio y fin. Y al final la esencia del fútbol se pierde ahí, porque no hay tiempo de convivir, no hay tiempo de conocer al jugador, no hay tiempo de generar ese tipo de confianza principalmente, ¿sabe? O que más importa es el próximo partido a cada 3 días. Entonces, consecuentemente, el jugador sabe también que el entrenador pasa a ser un producto descartable. Y que si las cosas no van bien, bueno, seguro que llega otro rápidamente ahí. Entonces, este tipo de conexión es difícil, porque en Brasil hay una lógica contraria. O sea, primero se gana para después generar confianza, ¿sabe? Entonces, yo creo que, bueno, viendo Cristal, su historia, el último entrenador acá, el profe Roberto Mosquera, se quedó 3 años. Y cuando me llegó la gente de... Bueno, cuando llegó la propuesta de Cristal, el primer acercamiento, el primero que fue ver esto, ¿cuál es la vida útil de un entrenador en Cristal? Y después llamé también a Paulo Torre, que es un referente para mí y que me habló un poco del fútbol peruano de forma general. Pero el primero que vine a buscar acá es la experiencia de poder convivir con otras personas, con otra cultura de fútbol. Porque acá tengo la oportunidad de jugar contra entrenadores peruanos, argentinos, uruguayos, disputar competencias internacionales contra otros entrenadores de otras escuelas, ¿sabe? Todo en un mismo país. ¿Sabe? Entonces, es difícil en Brasil. Hoy en Brasil tiene otros entrenadores también, pero el fútbol ahí está tan competitivo porque no hay tiempo para entrenar, que es difícil muchas veces se identificar una idea distinta da otra. Se identifica jugadores o equipos por la característica individual de los jugadores principalmente. Pero colectivamente son pocos equipos que tienen una identidad clara ahí. Los entrenadores que conseguem superar los 7, 8 meses, esses já se ve algo, pero es raro, es difícil tener algo así ahí en Brasil hoy. Y acá yo veo que la gran parte de los equipos tienen una identidad, ¿sabe? Tienen la idiosincrasia de cada clube claro, né? Como son los grandes, cuál es la identidad de Cristal. Entonces, ese tipo de cosas me generó la idea de venir acá. Yo tuve uma experiência que foi impactante em minha vida, que foi trabalhar em Paranaense, aí em Brasília, Atlético Paranaense, onde me quedé durante 3 anos. Então, aí tive a oportunidade de viver o clube em sua máxima essência. Sabe? Então, ter esta oportunidade de viver uma vez mais a essência de um clube, ter tempo para trabalhar, para desenvolver, por mais que eu saiba que temos que ter resultados, óbvio. Sabe? Isso, para mim, foi o mais importante e estou feliz, aprendendo diariamente. Por exemplo, aí, um outro fator externo, nunca me havia tocado jogar em altura. Bueno, yo he aprendido cómo plantear un partido en altura ahora. Es difícil, es totalmente diferente, ¿sabe? Jugar a 1 da tarde con 30 y picos grados ahí en Sullana es duro, es difícil, ¿sabe? Jugar competencias internacionales con un punto de vista de un otro país, ¿no? Porque yo vengo de un país donde los equipos que he dirigido en competencias internacionales tenían la obligación de ganar. Tenían la obligación de no pasar por los octavos de Copa, es una vergüenza. ¿Sabe? Y me siento con un sabor, por ejemplo, agridulce acá, de no ter pasado para los octavos de Copa con Cristal, porque al final es algo que tenemos que estar metidos ahí, ¿sabe? Me molesta ese tipo de cosas. Y bueno, creo que a partir de este momento, cuando empezamos a intercambiar ideas, intercambiar ese tipo de cosas, las dos partes crecen, ¿no? Yo como persona, principalmente, que he aprendido quizá a cambiar mi forma de gestionar las personas que están a mi alrededor, porque yo vengo de una forma y acá intenté quizá al inicio empezar con esta forma y ahí uno, por más que esté preparado conscientemente, el consciente te lleva a hacer cosas que ya hacía antes, ¿sabe? Entonces algo no está saliendo bien, tengo que cambiar la forma. Entonces ahí también se crece personalmente, tener la humildad de retroceder, de dar para atrás, de mira, no estoy haciendo las cosas bien acá, tengo que cambiar. Entonces ahí está el crecimiento también, ¿no? Qué buen cierre, porque me permite hacer una pregunta sobre el final de la última respuesta. ¿Cuál era su forma y cómo la cambió? Muy pragmática y resultadista. O sea, ganhar, ganhar e ganhar, sabe? Continuo sendo assim, tá? Competindo sempre para ganhar. Ganhando, e aí ganhar não hablo del partido, ganhar el entrenamiento, ganhar el trabalho físico, ganhar el dia a dia dentro del ginásio aí,
sabe? De estar aí ao limite do horário. 8 horas não são 8:01 e nem 7:59, sabe? Então sempre fui um tipo muito exigente nesse sentido e continuo sendo. Mas muitas vezes a forma de exigir isto, né? Uno como recebe muitas vezes, porque eu sou acostumado que algo não sou um tipo sensível para escuchar. Se me habla algo que não me gusta, não estou de acordo, me parece uma merda o que me dije, e está bem, ou estou de acordo, está certo, não vou cambiar. Sabe? Então, para outras pessoas, não, quizá para outras pessoas é algo, se ofendem, sabe? Não sabem manejar muitas vezes esse tipo de coisa. Então, entender também melhor como cada jogador, cada pessoa dentro de uma estrutura reaciona à mesma informação, creio que é uma grande herramienta que cada treinador tem que ter cada vez mais desarrollada, não? Sabe? E parece algo tão básico, não? Da relação humana, sabe, de gestionar. Pero eu cheguei acá com o hambre de poder melhorar como pessoa, como experiência, pero campeonar. Vim em busca de resultados para provar também que sou um treinador com capacidade de transcender fora de meu país, sabe? E porque, al final, hoje o treinador brasileiro, de forma geral, não tem espaço. Está perdendo espaço dentro do seu próprio país, por muitos fatores que são de responsabilidade do treinador brasileiro e também do externo, da conjuntura general, sabe? Porque durante muitíssimos anos nós quedamos cerrados aí dentro do Brasil, porque são 4 divisões nacionais, são equipos que há muitíssimos equipos, se paga muito bem, sabe? Então o treinador brasileiro sempre pensou, vou transcender, vou para a Europa, pero vou ao mercado asiático, vou para, quizá para o mundo árabe, Japão, algo assim, Ásia, China, algo assim, e está bem. Pero eu sempre de 2019 para 2020, comecei a pensar, por que não há treinadores brasileiros de Sudamérica? Não pode ser só por idioma, porque estou falando esse portunhol aqui, vocês ou fiquem bem que me compreendem, então não pode ser por idioma, não? Claro. Aí, como comecei a perceber isso? Chega aí treinadores estrangeiros em Brasil e passam 2 anos e não falam uma palavra em português, e nós todos compreendemos o que habla. Então, aí na linguagem universal de futebol, dentro da cancha, com treinamentos, com tudo, sabe? E comecei a perceber por quê. Porque nunca tivemos a coragem, o desejo de sair de nossa zona confortável aí, de procurar outros espaços. Por isso que há tantos treinadores estrangeiros aí, por toda a Sudamérica, principalmente os treinadores argentinos que tiveram a coragem, que a necessidade também de sair de seu país aí para buscar mais espaços, mais oportunidades. E bueno, conversando com um par de treinadores que são meus amigos, por exemplo, ano passado eu estive em Espanha, me quedei um rato aí com Kudê em Vigo.